Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos a Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal que además les ofrece los martes sus videos temáticos referidos a temas en los que hay que aplicar el pensamiento crítico, y los jueves de 7 a 9 de la noche sus streamings en vivo y con todo, donde conversamos con la gente que nos hace favor de vernos, donde hablamos de lo divino, de lo humano, de sociedad, de política, pero también hablamos de arte, sobre todo de artes plásticas y de poesía, porque todo el mundo lo analizamos con un solo aparato que tenemos, que es nuestro cerebro, y con ese cerebro sentimos y con ese cerebro pensamos. Así que yo digo que hay que pensar bien, hay que aprender a pensar bien, hay que aprender a pensar mucho y hay que aprender a sentir intensamente en este mundo que tenemos, que es la única oportunidad que tenemos de sentir. Y una de las cosas que nos hace sentir es la música, por lo menos para mí es fundamental, y por eso esta serie Ahora Música. Esta serie, por cierto, a diferencia del resto de los vídeos del canal, no se monetiza, no está monetizada. No, si hay anuncios, los anuncios los metió el dueño del copyright y los ingresos son para el dueño del copyright. Yo no estoy ganando con esto, no es la idea. La idea es compartir música que a mí me gusta y que creo que no es lo suficientemente conocida, que quizás le pueda dar una sorpresa a quien nos hace favor de vernos. Muchas gracias por estar aquí. Por eso, nuevamente, si nos quieren apoyar, en la descripción está el enlace de Patreon y de PayPal, donde pueden echarnos una mano para que este canal siga adelante. Y está también la versión completa, el enlace al vídeo original que vamos a comentar hoy, para que lo puedan ver sin mis interrupciones. Hoy vamos a oír algo de blues, y algo de blues, del blues que se está haciendo hoy. Este es un video muy, muy reciente de alguien a quien he seguido durante muchísimos años, porque empezó a tocar la guitarra y a despuntar en la guitarra de blues siendo muy, muy jovencita. No que ahora no lo sea, y sobre todo desde mi punto de vista, pues es muy jovencita, pero no, era una adolescente cuando yo empecé a seguir a Samantha Fish, y ahora debe tener alrededor de 30 años, no mucho más, pero ha hecho un trabajo extraordinario en el blues, y ahora está componiendo de una manera intensa e intentando empujar los límites de su blues hacia otros espacios en donde también está presente el blues, pero que son, digamos, más experimentales, y hay algunas cuestiones de rhythm and blues y algunas cuestiones de rock y algunas cuestiones de soul, donde ha estado también tocando en los últimos años y donde ha tenido además un enorme éxito. Es una canción durísima sobre un mundo. No sé si sea el mundo de la música, no sé si sea el mundo de la moda, no sé qué mundo sea, o muchos mundos pueden ser al mismo tiempo los que está tratando de contarnos cómo allí no hay ángeles, porque el medio a su alrededor se encarga precisamente de que no haya ángeles, de que la gente entre en un juego perverso. Y la denuncia que hay detrás de eso creo que es válida para el mundo de la música, es válida para el mundo de la moda y es válida para muchos mundos donde a la gente, principalmente a las mujeres, se les exige que sean, pues, muñequitas y ángeles, precisamente evitando que lo sean. Esto es No Angels. Samantha Fish además es especialista en guitarra, en la guitarra de slide, y toca con guitarra de 3 cuerdas hecha con caja de puros, una caja de tabaco. Hace cosas verdaderamente extraordinarias. Busquen en YouTube. Aquí toca el slide, aparte de demostrarnos lo que puede tocar con la guitarra. No Angels con Samantha Fish. Grabado en marzo del 22, hace unos pocos días. Drop dead queen.
puedes hacer toda la comunicación que quieres, toda la expresión que quieres con una nota. Depende cómo toques esa nota. Se decía que B.B. King tocaba pocas notas, efectivamente. Pero cuando B.B. King tocaba una nota, todo el mundo se giraba a oírla. Porque era la nota que había que tocar en ese momento y tenía que sonar así como lo estaba tocando él. Fuera con vibrato, fuera sin vibrato, fuera deslizándola, fuera con bending, como fuera, era la nota que tenía que estar allí. En la dinámica de lo que llevamos de esta canción, queda clarísimo, entra de una manera muy contenida, sube, vuelve a bajar, nos vuelve a llevar al, espérate, esto que te estoy diciendo es importante, no te dejes llevar por el ritmo, porque todavía tengo algo que decirte. La voz, por supuesto, apoya este sentimiento enormemente. Cuando tienes la mayor proyección de la voz es cuando la guitarra y el bajo y la batería están bajitos. Tiene otra guitarra, tiene otro guitarrista allí, que además es brillante para que ella pueda, después de todo, está trabajando solo con 3 dedos. Recordemos que la guitarra se toca con estos 4, pero cuando tienes el tubo de vidrio o de metal del slide, del deslizador, diríamos en español, aquí, pues tienes que arreglarte con estos 3 dedos, que es lo que está haciendo Samantha Fish. La dinámica de subir, de bajar, de montaña rusa que puede crearse con el sonido, creo que la logra extraordinariamente bien. Vamos a regresar, pues un minutito, total. ¿Tienen ustedes prisa? Yo no. Sabe cómo está sonando, míralo.
para abajo. Es una maravilla. Vamos, un solo de guitarra de lo mejor que puedes oír en la vida. You gotta sing, no there ain't. Can you do it? Even if you're just sort of shouting in key, that's fucking fine. Can you hang? Can you do it? Don't let me hang or I'm gonna come get all of you. Do it. But let me just get through this story first. Twisted minds and jealous hearts. I've been burying halos in the graveyard, and there you lie under the willow tree. Well, does it hurt you when you think how we used to be? Clásico engaño del final, puede ser creer que ya acabé, y no acabé. Es brutal, es maravillosa la canción, absolutamente. La canción, desde el punto de vista letrístico, es dura, es importante, es relevante. Es otra vez lo que digo siempre, que hay que cantar mucho al amor, pero también hay que cantarle otras cosas de cuando en cuando. 2. La voz. Sin ser, no sé, Floor Jansen, maneja su voz con una precisión absoluta para lo que está haciendo, y muchos de sus juegos de notas son los mismos juegos de notas que usa en la guitarra. Si lo vuelven a oír, lo van a ver. Esa subida y bajada de un tono, me parece que es el mismo que hace después en la guitarra de slide y luego vuelve a hacer con la voz. La guitarra. En la guitarra es alguien que conoce perfectamente su instrumento, es alguien que ha trabajado enormemente, que sabe lo que puede no ser una guitarra. Hay un vídeo que elegí no usarlo porque esto es mucho más completo, pero hay un vídeo en el que se le rompe la primera cuerda a la mitad del solo. Y toca el solo con 5 cuerdas. Obviamente no puedo tocar las notas más agudas donde está llevando el slide en la primera cuerda hasta casi los pickups, los pequeños electromagnetos que son los que perciben el movimiento de las cuerdas, los convierten en sonido. No puede hacerlo porque se le ha roto la primera cuerda, pero le da igual, puede hacer un solo de extraordinario única y exclusivamente con las otras 5 cuerdas. Es alguien que evidentemente domina su instrumento y sabe transmitir con él. Domina no es toca muchas notas, domina no es te impresiona por su habilidad, domina es toma lo que puede hacer su instrumento, los sonidos que puede sacar de esa guitarra y los usa para tocarte donde más duele. Eso es lo que hace un verdadero virtuoso, creo yo, y Samantha Fish es una de las varias grandes virtuosas de la guitarra de blues
que hay en este momento y de las cuales iremos viendo a todas. Ya vimos por aquí a Laura Chávez, si mal no recuerdo, y vamos a ir viendo a muchas de ellas desfilar por aquí, porque son una parte esencial del blues de hoy en día. Soy Mauricio José Schwartz, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Ahora Música, nuestro espacio de comentarios musicales, parte del Rey va Desnudo, donde los invitamos los miércoles a las 6 de la tarde a nuestros vídeos temáticos de pensamiento crítico, y los jueves de 7 a 9 de la noche a nuestro streaming, donde hablamos de todo y donde los invito a que participen. Nos vemos pronto nuevamente aquí compartiendo música, y entre tanto, muchas gracias.